Buenas noches y bienvenidos a esta jornada 1937 Nerja en el Camino de la Desbandá, que organiza la Asociación La Bolaera. En primer lugar, les doy las gracias por su asistencia. Damos también las gracias a la Fundación Cueva de Nerja, al Museo de Nerja y especialmente a su directora, Ana María Márquez, que se encuentra hoy con nosotros, por albergar esta jornada, así como al personal del museo que hace posible que estemos aquí esta noche, a los trabajadores del museo. El 7 de febrero del año 1937, las tropas sublevadas y las tropas italianas entraban en Málaga y entre 100.000 y 150.000 personas huían de la ciudad por la carretera que conducía a Almería. Era la única salida de aquella ratonera y todas estas personas huían pues, para salvar la vida, para salvaguardar su libertad. La carretera, que es una vía de comunicación y de unión entre los pueblos, se convirtió en una auténtica tumba y en un auténtico infierno. Otros huyeron también, pero no por la carretera, sino hacia la sierra, hacia el monte. Y no solo huyeron, sino que también decidieron resistir y luchar. Este es el tema, por lo tanto, que vamos a tratar en esta jornada. Ese hecho tremendo, terrible, fue ocultado por una capa como de grueso polvo, el silencio, de manera que quedó completamente en el olvido, salvo para sus protagonistas. Pero el viento de la historia sopla, y sopla para eliminar esa capa de polvo y de silencio, y estamos hoy aquí precisamente para ello. Quisiera leerles un fragmento de un libro, Carretera de Málaga a Almería, febrero de 1937, de Jesús Majada y Fernando Bueno. Es un párrafo que dice así: las circunstancias de aquella huida de decenas de miles de malagueños, tal vez 100.000 personas, tal vez más, nos sumen en la perplejidad. Las penalidades sufridas a lo largo de la carretera encogen el corazón de quienes toman conocimiento del suceso. Impresiona en especial oír el relato que hacen hoy los fugitivos todavía vivos, entonces niños casi todos, quienes guardan nítidamente en su retina aquella experiencia tan impropia de su edad. Y si la visión más panorámica, más profunda de todos aquellos acontecimientos se la debemos a las personas adultas, son los niños de entonces quienes no han podido olvidar el horror de los hechos concretos. Cómo los que huían eran muchedumbre, cómo vieron muertos y heridos abandonados a la orilla del camino, cómo los aviones les ametrallaban en vuelo rasante y cómo sus padres les cubrían con sus cuerpos. Cómo perdieron por el camino a una hermana pequeña, cómo, para reponer el calzado, les quitaban los zapatos a los cadáveres, cómo se escondían en la cuneta de la carretera para evitar los cañonazos de los barcos situados en la misma orilla, y cómo los barcos disparaban entonces sobre el talud inmediato a la carretera para que las peñas rodaran sobre los que se habían escondido. Este acoso, estos ataques continuados sobre una población civil e indefensa generan en nosotros angustia y repugnancia, más aún porque los sentimos tan cercanos, tan inmediatos, tan nuestros, y más todavía porque se realizaron desde arriba, desde el poder supremo, deliberada y prolongadamente. La carretera de Málaga a Almería ha sido declarada por el gobierno andaluz lugar de la memoria histórica hace 2 años. Pero este año, hace apenas un mes, un tramo de esa carretera específico, el cruce por el río Guadalfeo entre Salobreña y Motril, ha sido también declarado lugar especial de la memoria histórica. Cuando iban a pasar el río, a atravesar el río, fruto del bombardeo de la aviación, una presa reventó y un torrente de agua se sepultó en el mar, ahogó a montones de personas. Bien, hoy está aquí con nosotros para hablarnos de este primer episodio del otro
tendremos ocasión de verlo mañana, Rogelio López Cuenca. Poeta y artista visual, su práctica gira en torno al análisis de los medios de comunicación masivos, la construcción de la identidad y la crítica cultural. Trabajo que lleva a cabo mediante publicaciones, cursos, talleres, exposiciones, intervenciones en espacios públicos urbanos, en la televisión o en Internet, recurriendo a procedimientos propios tanto de las artes visuales como de la literatura y de las ciencias sociales. Ha participado en bienales internacionales de arte, su obra se encuentra representada en museos y colecciones públicas de España y el extranjero, ha recibido premios, ha colaborado con prestigiosas revistas especializadas, ha sido profesor invitado y conferenciante en numerosas universidades e instituciones dedicadas al arte contemporáneo de Europa y América. Como puede comprobarse, la trayectoria de Rogelio López Cuenca es dilatada y esta es la primera vez que da una conferencia en su pueblo, en nuestro pueblo. Por ello sorprende que, a pesar del prestigio y reconocimiento de los que goza, y siendo el nerjeño con más proyección internacional, este acto no haya merecido más que el silencio en la web de nuestro ayuntamiento. Desde finales de los 90, los trabajos de Rogelio López Cuenca se centran en el papel del arte y la cultura, en la producción de la exclusión social, como por ejemplo en El paraíso es de los extraños y Gitanos de papel, y en proyectos colectivos de cartografías alternativas en torno a la manipulación de la historia y la memoria colectiva. Mapa de Roma, Mapa de México, Valparaíso White Noise o Málaga 1937, trabajo que hoy nos presenta. Tienes la palabra, Rogelio. Gracias. Gracias, Paco, por la presentación y gracias a todos vosotros por estar aquí esta noche para compartir un poco el material con el que trabajé o con el que trabajamos. Probablemente se me cuele continuamente el plural, porque pienso que siempre todos los trabajos, todas las producciones culturales son de índole colectiva, todos lo hacemos siempre en colaboración y en diálogo con otra gente, ¿no? Más allá de la propia idea del sujeto artístico, del yo. Bien, las imágenes que estáis viendo de fondo desde que habéis entrado pertenecen a este libro. Esta es la reedición, una reedición que hicimos con motivo de una exposición en el año 2007 en la Diputación de Málaga, acompañado de otro libro también, una recopilación de textos y de imágenes relativas al tema del crimen de la carretera de Málaga-Almería. Seguramente la traducción de la época del año 37 la llama el camino, al término road, que es ambiguo en inglés. Y durante muchísimo tiempo ha sido la única imágenes que ha habido sobre esos hechos. Precisamente sobre ese asunto vamos a hablar. Bien, brevísimamente, porque supongo que es el tema que todos conocemos. Este libro, estas 20 fotos más o menos, que son las que estamos pasando automáticamente por detrás, son obra de un ayudante del doctor Norman Bethune. Es un médico militante comunista internacionalista canadiense que se encuentra en España, se encuentra en Almería en el momento de la caída de Málaga, y que protagoniza un heroico gesto de ayuda a los supervivientes, a los refugiados que huían por la carretera en ese momento. Las fotografías, ya digo, son de uno de sus colaboradores, y es el principal responsable, incluso el depositario de la memoria de esos hechos durante muchísimo tiempo, hasta muy recientemente. Vamos a ver precisamente todo lo otro, o todo lo demás, ¿no? A ver si es esto. No.
Muy bien. Donde se recopiló la mayor parte de o prácticamente todo el material con el que se trabajó en este proceso de creación de un archivo público sobre la memoria del crimen de la carretera de Málaga-Almería, o el éxodo de Málaga-Almería, o el holocausto del año 37 en Málaga, está reunido en esta web, en este archivo abierto, es málaga1937.net, pero estamos teniendo problemas con el nombre, y ahora mismo, si lo queréis ver, está disponible a través de mi propia página, la de lopezcuenca.com. Bien, y empezamos. Decía que durante muchísimo tiempo el único documento, y además era de muy difícil consulta, había un ejemplar de este libro, del libro del doctor Becium en la Biblioteca Nacional, el que yo encontré a través de un amigo, está en la biblioteca de un familiar, etc. La poca circulación tiene que ver, desde luego, con la necesidad que siempre tiene el poder político, y cuanto más autoritario sea ese poder, más obsesiva esa necesidad de controlar el archivo, de construir qué es lo que se guarda, qué información es la que se guarda, cuál es la que se destruye, cuál es aquella a la que no se le presta atención, y también de controlar el acceso a ese archivo. Es decir, tener muy claro que la información tiene un valor incalculable. Inmediatamente después de la guerra, la historiografía franquista se caracterizará por un sesgo absolutamente excluyente de cualquier otro tipo de visión que no sea la triunfalista. El término de cruzada, que es el que se aplicó a esta colección heroica de la guerra civil por parte del franquismo, tiene, por supuesto, un capítulo dedicado a Málaga, ¿no? Asimismo, hubo otro tipo de publicaciones que insistían en lo que ellos llamaban el martirio de la ciudad de Málaga durante los 7 meses, creo que duró el asedio por parte del ejército rebelde y su control por parte de las organizaciones populares. Estos son los libros que se han manejado durante la dictadura. En algunos de ellos hay ya alusiones explícitas a los hechos de la carretera, pero, como veis, de una manera incluso jocosa, celebratoria, en absoluto o carentes por completo de la más mínima empatía con las víctimas, como podéis ver en el texto. Un número especial de esta serie de estampas de la guerra está dedicado también a Andalucía, y las páginas que ocupa, en las páginas dedicadas a Málaga, destaca esta, en la que el general Caipo de Llano, con el almirante Moreno a bordo del crucero Canarias, pues posan también victoriosos ante la historia, como protagonistas de la hazaña del acoso a los fugitivos de Málaga del año 37. Uno de los libros de memoria más interesantes en ese sentido es el de Luis Bolín, que vamos a hablar de él un poco más adelante. Luis Bolín era el jefe de prensa del ejército rebelde en determinadas operaciones. He destacado aquí el párrafo en el que se refiere o en el que hace este encogimiento de hombros respecto a las acusaciones de abusos y de acusaciones respecto a los crímenes atribuidos a la huida.
y digamos, el paradigma de la historiografía franquista, por supuesto, pasa por encima de estos hechos de una manera fácilmente explicable. No son unos hechos heroicos, por más que en algunos casos incluso se vanaglorien de ellos, de manera que es comprensible que durante toda la dictadura hubiera una ignorancia absoluta de estos sucesos. Por lo que respecta a la historiografía denominada liberal, la dominante, ¿no? Digamos, la historiografía partidaria del gobierno de la República, como por ejemplo la famosa historia de la Guerra Civil de Hugh Thomas, se despacha prácticamente con un párrafo. En la caída de Málaga fue un desastre, etcétera. Y lo mismo podemos decir también de la historia de la República y de la Guerra Civil de Gabriel Jackson. Pasan de puntillas por estos hechos. Es lo que nos llama la atención, ¿no? Es decir, o es lo que nos llamó la atención en principio a la hora de ponernos a investigar sobre este asunto. Ha tenido que pasar mucho tiempo hasta que hará unos 10 años el libro de Anthony Beevor sobre la Guerra Civil Española le dedique a la caída de Málaga y al éxodo de la carretera de Málaga a Almería un par de páginas. Y ya recientemente, hace un par de años, el libro de Paul Preston, El Holocausto Español, le dedica una parte exhaustiva a la investigación de estos hechos. Vemos cómo van aflorando, como antes comentaba Paco, si el viento de la historia sopla sobre el polvo de la ocultación, ¿no? El polvo de la simplificación de la narración, y va de una manera irrefrenable aflorando y haciéndose visible. Veamos, este es el capitán Bolín. A la hora de ralentizar la imagen, porque quería que vierais, que fijarais en los reporteros que a su lado están cargando las cámaras. El capitán Bolín, como os he dicho, es el jefe de prensa, el encargado del contacto con la prensa durante la caída de Málaga. Es una pena que al ralentizar hayamos perdido el sonido, su perfecto inglés de Oxford, en el que se dirige a los reporteros extranjeros explicándoles que van ustedes a asistir vamos a contemplar los desastres causados por los rojos en la ciudad, etc. ¿Por qué está esto grabado? ¿Por qué está Bolín rodeado de reporteros? Málaga, la conquista de Málaga, se planea como una operación propagandística de una gran envergadura. Málaga, desde el principio de la guerra, donde el golpe es parado, detenido, no ni por el ejército ni por fuerzas militares leales a la República, sino por las organizaciones obreras, está en manos de los comités antifascistas, está en manos de milicias organizadas, de los sindicatos, de los trabajadores. Por lo tanto, el gobierno no lo siente, digamos, completamente leal. Allí lo que se está experimentando es una revolución, con lo cual el gobierno de la República no está colaborando en su defensa, en proporcionar pues armas, pertrechos, la ayuda militar indispensable para defender la ciudad. Siendo así, se planea la conquista de Málaga como la entrada oficial en escena de las tropas, lo que se llamaba el cuerpo de tropas voluntarias italianas, es decir, los fascistas voluntarios van a entrar en acción públicamente en la conquista de Málaga, es decir, una operación que no tenga ningún riesgo de fracaso. También van a entrar en acción la aviación de la Alemania nazi, la Luftwaffe. Es decir, se planea de una manera, se escenifica una victoria, de ahí que el jefe de prensa ha invitado a todos los corresponsales de revistas europeas para poner en escena la conquista de Málaga como un escenario de liberación. Así vamos a ver algunas escenas como las de este tipo. Que ha conquistado Málaga, una Málaga triste y envejecida por los incendios,
Es la primera ciudad importante que se libera en el sur y el triunfo, acogido con gran júbilo, tiene enorme resonancia. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es un documental cinematográfico dedicado exclusivamente a las tropas fascistas que colaboran en la conquista de Málaga. Me parece que se ha saltado. ¿Sí, sabe? Le truppe della colonna centrale motorizzata, freschissime, nonostante siano vissute da 4 giorni sugli autocarri, sfilano lungo la via Marqués de Larios, i cui palazzi sono stati devastati da rossi ed alcuni distrutti dalle fiamme. Il volto di quella che per vastità e importanza era la quinta città della Spagna appare dolorosamente trasformato dalla furia rossa che vi ha compiuto le sue abituali prodezze, distruzioni, sacrilegi e massacri. Una nuova era di pace, ricostruzione per essere è spuntata su Málaga. Okay. Y otro ejemplo de esta producción propagandística que empieza a circular a partir de la toma de Málaga, utilizada por Basilio Martín Patino en la película Caudillo. Las escenas documentales están tomadas de una película de la BBC, de la británica. Perdón. En resumen, toda la producción de noticias en torno a la caída de Málaga está rigurosamente controlada por el ejército rebelde y por la oficina de prensa del capitán Bolín. Esto lo narra el escritor Arthur Koestler, Premio Nobel de Literatura. En la época está un agente de la Comintern, un militante comunista, que está destacado en Málaga y es detenido precisamente por el propio Bolín, que descubre que lo ha estado engañando, ¿no? Como se presenta como un corresponsal británico. Y las memorias de Koestler son muy interesantes porque hay uno de sus libros en los que narra esta tragedia de una manera inmediata, que es este documento España ensangrentada, que publica justo después de su liberación, en el mismo año 37. Curiosamente lo intercambian por la esposa de Carlos Haya, que está detenida en Alicante. Es un intercambio de prisioneros de alto nivel. Y años más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando él ya ha dejado de ser militante comunista, cuando ha descubierto incluso que el estalinismo de la época en realidad lo había mandado a Málaga a una trampa, es decir, a deshacerse de él, como intentó hacer también con otros militantes comunistas no ortodoxos. Digo que en la literatura podemos encontrar ese tipo de narración que no vamos a ver en la historia oficial, en los libros de historia, pero en la literatura, en la ficción, en la memoria de los individuos. Ahí vamos a ir un poco deslizándonos a ese sitio. De esa misma época y de esos mismos hechos está la memoria de Sir Peter Chalmers. Sopita es el nombre cómico con que lo conocían sus sirvientes, Sopita, a Sir Peter. Y lo traigo aquí porque precisamente es en su casa donde está refugiado Koestler y donde a punta de pistola Bolín lo detiene. Vemos cómo se van trenzando historias que no son públicas, que no son historia con mayúsculas, pero que son memorias personales y que son las que van a ir construyendo como una especie de red la multiplicidad de la realidad.
Esta es una cita de un artículo de Paul Preston en el que habla del capitán Bolín, es decir, a quien debemos la historia oficial de la conquista de Málaga. Es un personaje radical y fanático, ¿no? Y, como hemos dicho, es quien funciona como filtro a la hora de proporcionar tanto imágenes como las narraciones textuales a la prensa ilustrada de la época, a la Ilustración francés, al Illustrated London News y a la prensa española, ¿no? La prensa partidaria de los golpistas. Vemos aquí está cómo se narra la conquista de Málaga por parte del Ideal de Granada, que es el periódico más próximo a Málaga que está funcionando en la época. También en el Heraldo de Aragón. Vemos absolutamente, de una manera completamente celebrando la victoria, ¿no? Y me interesa señalarlo porque La Nueva España es un periódico más que un periódico como otros que eran monárquicos o como que eran básicamente antirrepublicanos, es radicalmente fascista, ¿no? Es radicalmente pro-nazi. Os ruego que os fijéis en este párrafo. En 15.000 se cifra el número de asesinatos cometidos por los judíos solo en Málaga. En fin, en España, donde no hay judíos oficialmente desde el siglo XV, el nazifascismo local hace una amalgama entre todo lo que calculan que es el mal, ¿no? Y se convierte efectivamente en una especie de revelación. Es decir, en ese archivo que hemos dicho que ya está seleccionado, que ha dejado fuera toda posible crítica, él mismo se pone en evidencia, él mismo se denuncia, ¿no? Eso es lo que me parece interesante también observar como una perspectiva, digamos, creativa a la hora de leer los lapsus del discurso del poder. En también de La Nueva España, el propio artículo nombra lo que luego en la historia oficial no va a nombrar, ¿no? Va a reconocer que se está bombardeando y que se está ametrallando desde la aviación. Y también nos paramos en elementos muy marginales. Cuando un historiador normalmente, un historiador, digamos, normal, se acerca a los documentos, sabe dónde está la línea central. Desde un punto de vista más interesado por las memorias, por cómo se construyen las subjetividades sociales, la publicidad nos parece algo verdadero, lo más revelador, ¿no? Esto es una publicidad de Tío Pepe. Sabéis que los bodegueros jerezanos son una parte fundamental, prácticamente la columna vertebral del apoyo económico al golpismo en Andalucía, ¿no? Le hacen una broma con el tipo de publicidad de la época, así un poema ripioso, diciéndole a Queipo de Llano que se han enterado que ha tomado Málaga, haciendo el juego de palabras con el vino, cuando en realidad quienes están pagando la operación son los bodegueros de Jerez, como que está tomando Málaga. Así que le ruegan que cuando conquiste Madrid que lo celebre con Jerez, ¿no? Sí, vemos el tipo de broma en una situación de tragedia tal como vamos a ver más adelante, ¿no? Como la historia oficial, incluso quienes son los dueños de la manera de narrar, crean una pantalla que impide cualquier tipo de empatía con las víctimas. En ese sentido, esta caricatura que aparece también en el Diario Ideal de Granada por la época, vemos cómo representa pues a legionarios y a las tropas marroquíes tirando del copo, sacando a la chusma de Málaga, ¿no? Pues a los rojos. Nos vemos como el proceso de deshumanización del adversario, del otro, tiene que ser absoluto. Antes de que tú puedas arrebatarle a alguien pues su vida, tienes que deshumanizarlo, tienes que convertirlo en algo que sea completamente otra cosa. Si se parece a ti, ya cuesta más trabajo
ejercer violencia sobre alguien, ¿no? Entonces, el tipo de... yo lo llamo el arte, no es el arte, las producciones culturales, las caricaturas crean ese tipo de bucle por el cual crean el marco a través del cual luego vamos a percibir la realidad y justificará los abusos que se cometan sobre esos seres previamente demonizados. Bien, en el otro lado decía que prácticamente las noticias sobre la tragedia de la carretera de Málaga procederían directamente del doctor Bethien. Este es el artículo publicado en el New York Times en su momento, y en la prensa europea, este es el Humanité, el periódico del Partido Comunista francés, insistirá la prensa partidaria de la República, insistirá en denunciar el hecho de la participación ilegal o desleal de las tropas italianas y alemanas del bando de los rebeldes, mientras que se estableció oficialmente un pacto internacional de no intervención. Es decir, las repúblicas democráticas, Francia e Inglaterra básicamente han pactado no intervenir en la guerra española, mientras que Alemania e Italia, los regímenes fascistas que gobiernan los respectivos países, rompen ese pacto. La prensa internacional va más bien a apuntar, a nutrirse o a funcionar en torno a ese dato, más que a cubrir la tragedia humanitaria que tiene lugar, porque prácticamente no ha fluido. Aparte del libro que se publicó, no sé exactamente si en Valencia o en Madrid, prácticamente no hay circulación de esa imagen ni de esa noticia. ¿Y por qué no hay esas imágenes como, por ejemplo, estas de una huida de civiles en las proximidades de Cerro Muriano, o estas fotografías de fugitivos en toda España? Estas son de Katy Honra, es una fotógrafa de origen húngaro, pero que vive toda su vida en México, pero que también está como brigadista internacional en España en la época, o las que aparecerán tardíamente de Robert Capa. Estas son fotografías de refugiados malagueños ya tomadas en Almería. Pero aparecerán en los libros, van a aparecer mucho más tarde en los libros de historia, en los libros, incluso en los libros de arte, de fotografía de arte. Vamos a percibirlas como, digamos, en su dimensión estética, más que como un documento de la época, y sobre todo muy alejados de ese momento. Me interesa subrayar este asunto. Inmediatamente después de la caída de Málaga y digamos el crimen cometido contra los fugitivos, el gobierno de la República empezó a producir o a encargar imágenes que trataran el tema. No había efectivamente fotografías directas más que las que tenemos, pero hay unas cuantas imágenes que luego se exhibieron en el pabellón español de la exposición de París del año 37, donde se expuso el Guernica, y que tratan del tema de lo que aquí llaman el trágico éxodo de las masas malagueñas. Bien, ¿qué sucede para que haya un momento en que cesa esa producción y no se deja de hablar del tema de Málaga? La caída de Málaga, el crimen de la carretera, tiene lugar en el mes de febrero. 2 meses más tarde va a tener lugar, en abril, el bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica tiene unas cualidades propagandísticas mucho más fáciles, mucho más simples. Es una pequeña ciudad, solamente con un significado simbólico, ¿no? Donde se reúnen los símbolos de identidad del pueblo vasco, etcétera, pero no tiene ningún poder militar. Total, es un crimen absolutamente injustificable. Mientras que en el caso de Málaga hay una clarísima responsabilidad por parte del gobierno de la República.
que ya hemos dicho que por desconfianza con quienes en realidad controlaban la situación, el movimiento obrero, las milicias revolucionarias, no colabora como se debía de haber esperado de él, ¿no? Entonces hay un interés doble por parte de ocultar, por parte de los franquistas, ocultar el crimen cometido, por parte de la República su responsabilidad a la hora de no haber defendido a los ciudadanos con los que está comprometido. Vemos cómo esa información una vez más se refugia en el arte. No tenemos imágenes documentales directas, pero tenemos imaginación de artistas que están traduciendo esos hechos. Igual que va a pasar con la literatura o con la poesía, vamos a verlo más adelante. La prensa republicana de la época va a insistir en el tema, por una parte, aquí se va a reproducir el dilema tópico de los partidarios ante la guerra y luego la revolución, o la revolución tiene que ser al mismo tiempo de la guerra, ese dilema que divide radicalmente a la fuerza antifascista durante la guerra, ¿no? La elección de Málaga titula La Vanguardia, para la vanguardia, para la interpretación republicana, no es hora de entretenimientos, de experimentos revolucionarios, sino de unidad frente al fascismo, etc. También incluyen esta caricatura, en la que pues, dos intelectuales se lamentan de que con la caída de Málaga tenía ya 3 artículos escritos, me parece que dice, y 3 discursos y ya no tengo nada que hacer con ellos, ¿no? Así, denunciando las elucubraciones intelectuales en una situación tan urgente. Y los periódicos digamos, revolucionarios lo que van a acusar va a ser, como ya hemos dicho, al gobierno o a los políticos de tener miedo del poder popular, de que organizaciones de trabajadores estén sustituyendo ya digamos, a los organismos oficiales, a la administración de la República. Estos van a ser los periódicos, sobre todo libertarios, publicados en la zona de Cataluña y de Valencia. 2 años más tarde, en el año 39, va a aparecer en una carpeta de grabados en una serie que se llama Los horrores de la guerra, sin más detalle, este grabado de Helios Gómez, que es un artista sevillano, que también está los líos de la época, ¿no? Pues, fluctuando entre la CNT y el Partido Comunista, pero que va a producir esta obra que recoge literal y exhaustivamente los elementos de la narración de la huida de Málaga. Es decir, vemos la carretera entre los riscos y el mar, vemos los barcos bombardeando, los aviones ametrallando, incluso la ambulancia del doctor Bethune ayudando a los fugitivos. No sé si se ve muy clara o demasiado confusa, pero vemos cómo ahí se refugia ese tipo de información. Igualmente valiosos nos parecen los dibujos que los niños refugiados, los niños que protagonizaron, que vivieron la huida, que acabaron siendo alojados en los asilos de la zona de Levante, en Alicante, en Valencia, van a dibujar. La Biblioteca Nacional hizo una recopilación de este tipo de dibujos, de producciones culturales, hace también unos años, ¿no? Vemos como todo eso nos parece, a diferencia de un trabajo ortodoxo de historiador, nos parece que son silos, son depósitos de información, ¿no? Son sumamente reveladores de una subjetividad colectiva. Con el tiempo han ido apareciendo más fotografías que no se conocían, con el tiempo quiero decir, en los últimos 10 años. Y con la publicación también del libro que Paco nos mostraba antes, de Jesús Majada, han aparecido otras fotos que se conservaban en el archivo de Hassenside, también en el archivo de la Fundación Bethune, que está en Canadá, y se han puesto en circulación, se le ha dado luz, se ha dado visibilidad a unas imágenes que desconocíamos y que son reveladoras de la dimensión masiva del éxodo de Málaga a Almería.
También se ha publicado el libro de otro de los ayudantes del doctor Bethune, Los ecos de la batalla. Vemos que tiene también la misma, otra de las fotografías del éxodo en la portada. Y vemos también, el libro que veis a la derecha es una biografía novelada de Tina Modotti, también una fotógrafa de origen italiano, pero que vive en México toda su vida, pero que también está como militante comunista internacional en la época en la ciudad de Almería, y es testigo de esos hechos. Vemos lo interesante que es como vamos a ver la cantidad de niveles de información sobre una historia que en principio permanece desconocida. Solo que tenemos que ir rastreando a la hora de ir incorporando todas esos testimonios de los responsables, de quienes estuvieron ahí. Arthur London, también otro comunista heterodoxo, famoso por ser víctima de las purgas estalinistas. Las memorias de otra brigadista voluntaria. Vamos a ver ahora un trozo de un vídeo que me parece que es de los mejores documentales, de todos los documentales que se hicieron entre el año 5 y 7 sobre la caída de Málaga y la carretera. Es el que dirigió el escritor malagueño Juan Madrid. Vamos a ver aquí una entrevista a uno de los milicianos del 37. Hay que tener en cuenta que un ejército es una cosa muy compleja y si moralmente se está en contra, porque precisamente se ha sublevado contra la República, pues entonces hay una dificultad enorme en hacer un ejército y hay que poner sobre voluntad, porque aquí se crean los batallones y es como el que crea, como te diga, una comparsa. La comparsa es mía y el batallón es mío y hago yo lo que quiera con él. O sea que el décimo batallón Málaga era del Partido Comunista, el otro batallón era de la Pena del Valle, el otro era de y cada uno por su cuenta. Eso no podía ser. Bien, en esa interpretación de la multiplicidad, incluso hasta de la falta de disciplina que explicaría las carencias defensivas de la ciudad de Málaga, coincidirá Kessler, que lo hemos citado ya antes, que se queda sorprendido con la confianza que tienen los milicianos en el valor, más allá de en la organización o en la construcción defensiva, etcétera. No tienen experiencia militar, es más, tradicionalmente los revolucionarios pues son antimilitaristas, en el caso de los libertarios son antiautoritarios. Sí, es incompatible crear ese tipo de discurso, ese tipo de infraestructura, ¿no? En el caso de las memorias de Julián Zugazagoitia, hace una referencia directa a las víctimas, tiene un punto de vista ya directamente. Vemos cómo se va fluctuando entre la visión hasta sentimental, digamos, humanitaria, por una parte, y por otra, digamos, la política, la que quiere interpretar las razones de los hechos, ¿no? No solamente lamentarse del fracaso, sino interpretar para que esos hechos no vuelvan a reproducirse.